Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:16, 2:16 en las Islas Canarias. Manuel Linares toma los mandos de nuestro sonido. Estamos en directo. Todavía nos queda una hora. Redes sociales en marcha. Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. 137 nuestro teléfono. Y esa pregunta que estamos haciendo para Twitter: ¿crees que los ovnis pueden ser mensajeros de la conciencia global? Me dice Rosa que están al 50%, unos sí, otros no. Redes sociales, como digo, en marcha, y los saludos para todos los que estáis conectados en cualquier parte del mundo, escuchando el programa bien ahora en directo a través de la radio online o descargándolo en el podcast. Nuestro invitado Miguel Pedrero. Buenas noches, Miguel, ¿sigues ahí? Aquí seguimos. Vale, algunos oyentes dicen que se te ha ido la pinza, que estás zumbado y eso que has comentado de que alguien no tenía cerebro, que es una falacia, y que estás zumbado, ¿qué es lo que tienes tú? En tu cerebro se ha quedado ya seco y ya no tienes nada. Eso no puede ser posible, dicen. Bueno, sobre eso hay bastantes informaciones, y hace poco acaban de salir nuevas informaciones sobre ese francés de 44 años que prácticamente no tiene cerebro y que, como digo, llevaba una vida absolutamente normal. Y ha sido, si no me equivoco, The Lancet, que es una de las revistas científicas médicas más importantes del mundo, que ha publicado un nuevo trabajo sobre este hombre. Sí, pero estos son casos, desde luego, muy llamativos. Vale, se dice que en el cerebro, en algunas partes del cerebro, está eso, la capacidad de ver, de hablar, de reconocer, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tienes, como, bueno, no sé, lo dejamos para otro asunto, ¿vale? No quiero enredarte con esto. Vamos a esa conciencia global. ¿Cuál sería la conclusión entonces? Que a través de nuestra conciencia nosotros somos capaces de cambiar la realidad, o de interpretar la realidad, o hacer que la realidad se haga presente, ¿no? Claro, aquí yo creo que llegamos a la clave de todo esto que hemos intentado desarrollar en este programa, y que es precisamente de la tesis de la que parto en el libro y que luego voy desarrollando. Yo con 16 o 17 años leí un libro que escribió Carl Gustav Jung. Sí. Poca gente sabe que Jung escribió un libro sobre ovnis. Uh-huh. Sí, en el año 1955, es decir, la era moderna de los ovnis comienza en el año 1947, y en el año 1955 uno de los grandes genios de la historia de la humanidad, Carl Gustav Jung, escribe sobre cosas que se ven en el cielo, sobre el fenómeno ovni. Y él plantea en ese libro que el fenómeno ovni son proyecciones del inconsciente colectivo, es decir, lo que ahora podríamos vincular a la conciencia global. Yo me acuerdo que lo leí con 16 o 17 años y dije, menuda tontería, ¿no? Este hombre que se dedica a la psicología o a la psiquiatría no tiene ni idea, y que se olvide de los ovnis, que no tiene ni idea. Claro. Hace algunos años retomé ese libro y me di cuenta de que el auténtico idiota no era Gustav Jung, era el adolescente que leía a Gustav Jung, que era yo. Uh-huh. Es decir, que lo que plantea en ese libro, primero da buena cuenta de la talla intelectual de este hombre, que era brutal, y en segundo lugar da cuenta de la inteligencia y de su capacidad de análisis, ¿no? Uh-huh. Y uno se da cuenta de que ahí hay parte de razón, porque cuando Jung habla del inconsciente colectivo, no habla de algo de la psicología profunda, habla de algo absolutamente impresionante. Él dice que el inconsciente colectivo es algo que estaría formado por las conciencias de todos los seres humanos, yo añado todos los seres vivos, pero que ese inconsciente colectivo sería independiente de esos seres vivos, es decir, casi como si fuera una especie de egregor, ¿no? Uh-huh. Es decir, de algo que crean las mentes o las conciencias de todos los seres vivos, ¿no? Y hace algunos años entrevisté a Amit Goswami, que es un físico uh-huh. hindú, que además se ha introducido en cuestiones vinculadas con la espiritualidad, ¿no? Como muchos otros físicos cuánticos, ¿no? Que acaban por ahí en el budismo, en el orientalismo. Y él me dijo algo en esa entrevista que a mí me hizo dar un salto. Me dijo, olvídate, ¿no? Es decir, la telepatía, la precognición, todas esas cosas que a ti te interesan tanto, no tiene que ver con la comunicación de mente a mente, sino que son mentes que están en contacto con una conciencia global. Solo hay una conciencia. Lo que pasa es que nosotros, que somos entidades
con una estructura biológica individual, con un cerebro, creemos que nuestra conciencia es individual, pero no es así. Nuestro cerebro está en conexión con esa conciencia global, que sería la suma de las conciencias de todos los seres vivos, ¿no? Por lo tanto, nosotros, ¿qué somos? En realidad somos un compendio de nuestra genética, de nuestras experiencias, de nuestra estructura física y de la conexión de todo eso con la conciencia global, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que planteo yo en el libro, la conciencia, esa conciencia global, es en el fondo la estructura profunda del universo, la inteligencia global o lo que algunos religiosos denominarían Dios. Claro, sí. Ya. Y, espera un segundito, por favor. Y todo el mundo, ya para terminar, Miguel, puede estar conectado con esa conciencia global. ¿Estamos conectados ya por el mero hecho de ser humanos? Claro, simplemente por el hecho de ser humanos estamos en una constante comunicación con esa conciencia global, que es exactamente lo que es un encuentro cercano con ovnis. Es una comunicación entre ese individuo y la conciencia global, porque hay un ufólogo español que se llama José Antonio Caravaca. Sí, señor, al que rendimos tributo desde aquí, y algunos tenían alguna vez en el programa y había que nombrarle. Bueno, es uno de los grandes investigadores de la historia de los ovnis. Si es español, es gaditano. Y él, durante muchos años, se preocupó en investigar casos de encuentros cercanos de forma muy concreta, ¿no? Entrevistando a los testigos, analizando el inconsciente profundo de los testigos y analizando esos casos. Y se encontró con algo fascinante, con algo increíble que va o que apuntaría a la tesis que yo estoy defendiendo. Él a su teoría le llamó la teoría de la distorsión. Es decir, él descubrió que si deconstruyes un caso de un encuentro cercano, te das cuenta que esas características del encuentro cercano tienen mucho que ver con el inconsciente profundo de las personas. Es decir, es como si el fenómeno no solamente se adaptara al contexto cultural, sino al inconsciente profundo de las personas, de los testigos. Sería capaz de absorber su inconsciente profundo, distorsionarlo y proyectarlo en forma de una imagen, la imagen de un platillo volante con unos seres extraterrestres. Es decir, que en el fondo un encuentro cercano con ovnis no sería más que ese feedback, esa comunicación entre nosotros y esa conciencia global. Vale, ¿y para qué? Pregunto. Terminamos ya con esto. ¿Por qué y para qué? Bueno, pues ¿para qué? Pues yo creo que la clave de todos estos casos de encuentros cercanos con ovnis, que son millones y millones y millones a lo largo de la historia y que suceden todos los días en todas las partes del mundo, lo importante no es el mensaje que nos transmiten, lo importante no es la escena que ven los testigos delante de sus ojos, no, lo importante es el efecto que provoca en la conciencia de esos testigos, porque yo que he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos testigos de encuentros cercanos con ovnis, pues con muchos nace una amistad. Y muchos de mis mejores amigos son gente que he conocido entrevistándolos porque han visto ovnis y han visto a los tripulantes de los ovnis. Y entonces conoces su vida, conoces a su familia, te vas a comer con esa gente, te vas de copas, es decir, hay una relación de amistad. Y uno puede ver cómo esa persona va cambiando. Es decir, una persona que tiene una vida normal, absolutamente estructurada, se encuentra con un fenómeno de este tipo y le rompe por completo los esquemas. Y entonces empieza a interesarse en otras cosas, en física, en ciencia, en historia, y se plantea, si esto es verdad, lo que me ha pasado a mí, y es verdad porque lo he visto, lo he vivido, el mundo es impresionante. Y esa gente no solamente cambian ellos, sino cambian a la gente que tienen a su alrededor, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares. Y si en algún momento llega un pardillo como el que está hablando, los entrevista y luego lo cuenta en el espacio en blanco, digamos que esa influencia del fenómeno se agranda y ya no llega solamente a los familiares o a los amigos, al círculo íntimo de esa persona, sino que llega a otras personas que no están en ese círculo íntimo. Por lo tanto, para mí la clave es esa apertura de conciencia que el fenómeno provoca en los seres humanos. Y es un cambio global, un cambio que se está provocando en toda la humanidad y es un cambio del que no son conscientes ni servicios secretos, ni gobiernos, ni instituciones académicas. Es decir, es alucinante, es fascinante y es genial. Es decir, que bajo la superficie de todo el ruido de los medios de comunicación, de la política del día a día, de todo lo que estamos viviendo en nuestro devenir diario, se está produciendo un cambio enorme en la conciencia de la humanidad de la que ni ejércitos, ni gobiernos, ni servicios secretos son conscientes.
En los confines de este universo se esconden otros y existen puertas por las que llegar a ellos. Esta es una de ellas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola amigos de Espacio en Blanco, soy Juan desde Baviera y os envío un saludo a todos. Así suena una campana repicando desde el campo de concentración de Dachau. Ya nos queda poco, dentro de nada el Espacio en Blanco comienza a viajar en esta nueva temporada del programa. Nos vamos hasta Cataluña a celebrar un aniversario muy especial, 100 años del abuelito de los ovnis. Para contarnos más historias hablamos con Carlos Dueñas. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues un poco nervioso, la verdad, porque se acerca el día. Yo también estoy nervioso ya. 24 de octubre, me falla la fecha, 24 de octubre. 24 de octubre, van a haber actos todo el día. Vale, déjame que diga una cosita antes. Último fin de semana de octubre es cuando se cambia la hora. Va a haber muchos actos ahí en este lugar y va a haber 3 horas de programa. ¿Qué actos va a haber en Sant Feliu de Codines? Codines se dice, sí, Codines, que es el lugar donde vivía y nació Antonio Rivera, el abuelito de los ovnis, que nos enseñó un montón de cosas. Pues va a ser muy emocionante. Por la mañana van a ver los actos más institucionales, que bueno, yo creo que va a ser un día histórico para todos los amantes del misterio. Vamos a abrir una calle en nombre de un ufólogo. Vamos, increíble. Se va a abrir una placa también conmemorativa en el domicilio de Antonio Rivera con un código QR para que quien quiera informarse sobre la figura de Antonio Rivera también va directo a la página de Javier Sierra. Y luego a la 1 del mediodía en la Biblioteca Municipal se inaugura el Spy Rivera con material cedido por Moisés Garrido, Claudia Madrid, Nuria Rivera, la hija de Antonio. Y bueno, va a ser una inauguración fantástica donde va a estar también pues la alcaldesa y bueno, bastantes personalidades. Y luego déjame que diga algo único, un personaje fundamental en la historia del misterio en Europa, en el mundo, Antonio Rivera, al cual queremos ofrecer ese homenaje absolutamente merecido, ¿verdad? Totalmente, vamos, es que estábamos tardando ya sí. en rendir homenaje a ese señor. Vale, me decías que iba a haber un montón de actividades, eso es el viernes, me parece que has dicho, y luego el sábado. No, es todo el sábado. Por la mañana hacemos la parte más institucional y luego a las 4:30 empiezan las ponencias, que rogamos puntualidad a quien quiera venir. Aún queda media entrada, sí, para decirlo claro. Mucha puntualidad, sobre todo, por favor. A las 4:30 empiezan las ponencias, la presentación. Viene Gemma Lozano, José Quejarro, luego Luis Débora, que presentará unos audiovisuales impresionantes sobre las máquinas del cosmos. Y luego ya vamos a una mesa redonda ahí donde va a estar Javier Sierra y, si no me equivoco, tú también, Miguel Blanco. Bien, será un placer estar ahí con todos vosotros. Bueno. Un homenaje. Y luego haremos el programa, 3 horas de programa, porque es cuando cambia la hora. Haremos 2 horas especiales allí en Sant Feliu de Codines, hablando con algunos de los máximos representantes del mundo de los ovnis otra vez, a ver qué hay detrás de ese extraño misterio, ¿verdad? Y sobre todo glosando la figura de Antonio Rivera, que tanto aportó a este mundo. Totalmente. También estará presente Miguel Aracil, que hablará un poquito sobre esa faceta también que tenía él del submarinismo y todo esto, que también fue un pionero. Sí, señor. Supongo que se van a respetar absolutamente todas las medidas del bicho ¿no? Antibicho. Bueno, yo estoy enviando correos a todos los asistentes que se comprometen por escrito a cumplir todas las normas. Y yo, mira, les digo claro, a mí me es igual que a la salida chupen barandillas, lo que quieran, pero mientras estemos ahí encerrados, todos con su mascarita, con su gel y a disfrutar del misterio. Sí, señor. ¿El lugar? En Sant Feliu de Codines, en el centro cívico. Si quieren información, os puedo dejar un correo electrónico, un teléfono también, si queréis más información. ¿Mucho interés hay? ¿Has visto?
está a reventar ya esto. Entonces ya estamos casi con lista de espera. Vale, tomar lápiz y papel si queréis, para apuntar si queréis más datos. Aún hay tiempo de que vengáis. Absolutamente gratuito, ¿verdad? Totalmente gratuito, ni paquete de arroz ni nada, gratis, total. Vale. Bueno, si queréis llevar gratuito. Vale. Para todos los interesados, insisto, aún hay tiempo, 24 de octubre en San Feliu de Codines, en el Centro Cívico. ¿Más información? ¿Dónde, Carlos? En el teléfono 610... Espera, que apunto. 610... 80... 76... 89... Repetimos, 610, 80, 76, 89 y... Sí, y luego, por ejemplo, también, si quieren, bueno, también podemos... tenemos un correo a disposición de quien quiera enviar ya directamente para las reservas, que es homenajerivera, con B, @edenex.es. Espera, homenajerivera, @edenex, acabado en X. Exacto. .es. Perfecto. Creo que faltan solamente unos cuantos días y ahí nos vamos a ver con un montón de amigos, un montón de expertos en el mundo de los ovnis y con un montón de oyentes que espero que vengan a ver nuestro programa. El lugar es súper gigantesco, pero hay un aforo limitado, ¿verdad? Hay un aforo limitado, máximo van a haber 120 localidades. Vale. El sitio es súper gigante, es decir, que vamos a poder estar anchitos, ¿verdad? Está bien, no os preocupéis que está todo perfecto y ya todo, sobre todo esto lo monta un ayuntamiento, es oficial, es público, con lo cual no os preocupéis que todas las medidas de seguridad están más que aseguradas, perfecto. O sea, controladas. Te iba a decir las gracias también al Ayuntamiento de San Feliu de Codines por organizar este homenaje y ahí vamos a estar. Y que el miedo, el bicho no nos quite de hacer cosas llenas de vida que todavía tenemos que hacer, ¿verdad? Si Antonio Rivera ha hecho lo que ha hecho, pues esto para nosotros esto no es nada. Sí, señor. Ahí estamos. Gracias, Carlos. Un abrazo fuerte. Te veo a prontito. Vosotros. Un abrazo. Prontito. Buenas noches. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Trasladar el mundo de los ojos, el mundo del arte... Nuestra voz tiene 5 sentidos. ...al mundo de vuestros oídos. Nuestra pasión es que veas lo que oyes. Navegamos todos los espacios expedición magallánica para sintonizar el futuro con la experiencia. Soy un podcast. Somos la radio pública. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las 8:30 de la mañana. Radio Nacional de España. Mami, ¿qué es eso del misterio? Mi niña, es un mundo mágico lleno de enigmas que todos deberíamos conocer algún día. Existen muchos mundos desconocidos. No solamente existe lo que se puede medir, lo que se puede tocar y lo que se puede ver con los ojos físicos. Las personas se hacen mejores personas cuando conectan con el misterio. Conecta con nosotros. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Miguel, Rosa y toda la gente del Espacio en Blanco, les envío un saludo gigante, enorme desde Malmö, Suecia. Un rosarino de Argentina que los sigue cada sábado. Sin ustedes no tengo misterio, sin ustedes no tengo sueños. Gracias, los quiero mucho. Tres y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias, otro oyente que nos escucha desde Suecia. El brujo decía, conecta con el misterio, conecta con nosotros, que seguimos adelante buscando respuestas a diferentes asuntos. Ahora nos vamos hasta el norte, a bucear en la historia, quizá en esa parte de la Reconquista que no nos han contado. Eso nos lo trae nuestro siguiente invitado. 900-137-137 en nuestro teléfono y esa encuesta que tenemos en Twitter. Si crees que los ovnis pueden ser mensajeros de la conciencia global. Seguimos adelante. Hay muchos capítulos oscuros aún en la historia de nuestro país. Hechos que no han sido contados y que guardan tras de sí
un profundo significado para el curso de los acontecimientos. Esta noche vamos a ir tras ellos, tratando de descubrirlos. ¿Quién fue el mítico rey Don Pelayo? ¿Qué ocurrió realmente en la legendaria batalla de Covadonga? ¿Qué relación guarda la enigmática rebelión del pueblo astur con la magia, el misterio y los poderes sobrenaturales del universo? Nos situamos. Covadonga, actual Asturias, España, año 722 de nuestra era. Todo un ejército de combatientes islámicos enviados hasta este recóndito paraje de la recién conquistada Hispania. Habían viajado hasta allí para sofocar una revuelta. Pero terminan cayendo bajo el acontecimiento que cambia para siempre el signo de la expansión musulmana por el resto de Europa y marca el inicio de una nueva etapa en la historia mundial, continúa siendo todavía hoy un auténtico enigma. Últimamente nos vamos muy atrás en la historia porque hemos descubierto que hay tantas cosas que no nos han contado o que nos han contado mal de nuestro pasado que bien merece darle un repasito. Y eso queremos hacer esta noche una vez más con nuestro siguiente invitado, Marcus Polvoranca. Buenas noches, Marcus. Muy buenas noches, Miguel. Encantado de estar aquí. Igual te digo, escritor, editor, La Sierra del Dragón es el lugar por donde te mueves, ¿no? Y eso de Polvoranca, ¿es tu apellido o te lo has buscado de un parque que hay por ahí, por esa zona donde vives? Eso es es un sitio cercano a donde vivo, sí, con vistas a que algún día, si me hago famoso y me quiere, pues oye, algún ducado, algún marquesado, algo así. Ya lo voy haciendo con vistas. Ah, vale. Es chulo es el parque de Polvoranca, ¿eh? Sí, bueno, es lo más parecido al campo que tenemos por aquí, con sus árboles y para dar una vuelta. Sí, señor. ¿Por qué te metiste en estos temas? ¿Por qué te gusta la historia y sobre todo vas hacia atrás a recontar un poco la historia que nos han metido, que a veces no tiene nada que ver con la realidad? Bueno, soy un apasionado del misterio, me encantan los libros, me encanta leer y llevo un tiempo ya escribiendo sobre estos temas y la Reconquista era un tema que yo creo que nos había ahondado mucho desde el punto de vista mágico, ¿no? Es algo que sí que conocemos desde el punto de vista histórico y se ha escrito mucho, pero aunque la magia está ahí y aunque el misterio está ahí, no se había... Era como un campo libre para poder investigar y poder andar un poco en los terrenos más heterodoxos. Es curioso porque a medida que vamos rascando un poco en la historia, sobre todo antigua, vemos que los temas mágicos que tocamos ahora estaban muy involucrados en la vida de toda la gente ahí, ¿verdad? Sí, es curioso, ¿no? Porque revisas las crónicas de aquella época, bueno, de la Edad Media y de la Antigüedad en general, y la magia siempre está ahí, ¿no? Tendemos a pensar que a lo mejor esa gente eran demasiado crédulos y no damos por hecho, bueno, que hoy en día también hay gente que creemos en este tipo de cosas, que no somos precisamente crédulos, ¿no? Sino que tenemos a lo mejor una sensibilidad diferente. Y no estamos tan locos. Claro, y quién nos dice que en el pasado, en un mundo en el que a lo mejor la vida, el mundo lo percibían de una manera diferente, aquello no era tan locura como nos puede parecer. Vale, esta noche lo vamos a descubrir en Reconquista Mágica con Marcus, próximo duque de Polvoranca, nuestro invitado esta noche. Yo ya te he nombrado duque porque te vas a hacer famoso, o sea que ahí ya estás, ¿vale? Eso espero. Nos vamos hasta Covadonga, la Reconquista. Cuando uno viaja por el norte están muy orgullosos allá arriba de que son los únicos españoles auténticos que existen, porque son los que aguantaron, nunca se dejaron conquistar por los árabes, ¿no? ¿Es cierto esto? Sí, bueno, la historia es lo que nos dice. Las crónicas nos cuentan que cuando los musulmanes invaden la península, ¿no? O lo que quiera que fue que ocurrió en aquella época, estuvo claro que hubo algo extraño y que cambió la historia para siempre. Hubo un grupo de rebeldes que se enfrentó a los invasores, ¿no? Y eso parece, bueno, en eso por lo menos parecen coincidir las crónicas tanto musulmanas y cristianas, y aunque solo sea por hecho tenemos que darlo
darlo como un hecho cierto, ¿no? Que algo ocurrió allí en Asturias que cambió ese momento histórico. Algunos amplían ese lugar de Asturias también a Cantabria. Parece que había tribus también que fueron las únicas, juntos con los astures o los asturianos, que aguantaron esa conquista musulmana. ¿Estás de acuerdo con ello o solamente Asturias? Sí, hombre, yo creo que las fronteras, y sobre todo en esa época en la que todo es muy oscuro, eran más bien difusas, ¿no? Sí que parece claro que en el territorio de Covadonga, en esa zona montañosa y agreste, ocurrió algo especial, pero posiblemente era un territorio más amplio, ¿no? Vale. Luego nos vas a contar qué crees que ocurrió. ¿Hubo algún misterio en esa conquista musulmana? Sí, hombre, ya el propio hecho no sigue provocando debate entre los historiadores, ¿no? No se sabe cómo aquellas tribus que se habían unido en Arabia, de repente, en un momento dado, cambian de religión, siguen a su profeta y arrasan y crean prácticamente un imperio de la nada, ¿no? Y el ejemplo de la península es especialmente mágico, ¿no? Por la rapidez con la que se produce. Y con una cultura súper refinada, ¿verdad? Mientras ellos tenían no solamente en cultura, matemática, astronomía, etcétera, tenían baños, se bañaban todos los días, mientras que el resto de los cristianos andaban por ahí con ropas que no se quitaban en 3 meses. Bueno, fíjate que ellos llegaron aquí a la península y acabaron, según nos cuentan, insisto, las crónicas, con ni más ni menos que el Imperio Visigodo, que era bastante importante, aunque bueno, hay historiadores que dicen que había alguna crisis, pero desde luego como guerreros no eran malos guerreros y aquello acabó de un día para otro. Muy vinculado, eso sí, y es algo que yo comento en mi libro con Toledo, precisamente un lugar mágico y un lugar que tiene mucho que ver con la historia también y con Pelayo. Pues ahora quiero que nos lo cuentes. ¿Qué pasa o qué relación tiene Toledo con don Pelayo? Y luego me cuentas quién era don Pelayo. Bueno, Pelayo es, como sabemos todos, ¿no? El caudillo, el que en aquel momento histórico, según la historia, consigue aglutinar a esos rebeldes y acabar con el dominio musulmán en esa zona. Es un personaje que, como todos los personajes de su estilo, ¿no? Un personaje importante y que bueno, tiene una enorme importancia, desde luego, para la historia de España. Está lleno de misterios, está lleno de enigmas. Uno de ellos fue el haber conseguido aglutinar a esos rebeldes asturianos. Hay leyendas que bueno, buscando el origen, lo sitúan en Toledo, que como todos sabemos es una ciudad mágica. Y hay una leyenda en concreto que habla de que Pelayo, habiendo sido derrotado en Guadalete junto al resto de los visigodos, pasa por Toledo, coge ahí algo que no se sabe muy bien qué es, y acompañado de un obispo que es también, bueno, está envuelto también en el misterio porque no aparece luego en los listados que tiene la iglesia de obispos, viaja hacia Asturias y bueno, ahí hay material para poder especular qué fue eso que se llevó, que ocultó, dicen, en el Monsacro, en una montaña cercana a Oviedo, y que podía haber estado vinculado a ese milagro, entre comillas, que fue la batalla de Covadonga, ¿no? Donde ganaron frente a, bueno, dicen que un grupo bastante numeroso de musulmanes. ¿No tendría nada que ver con el Santo Grial? Puede ser, ¿no? Puede ser. El Santo Grial, que está vinculado con todo lo esotérico y que es un símbolo, en definitiva, podría ser, ¿no? Podría ser lo que llevó. No lo sabemos. El caso que la leyenda habla de aquello como de un tesoro. Ya. ¿Y cuáles eran los orígenes? Aquí veo que el que vino del mar no era del norte, no era cántabro ni Astur. Bueno, pues podía ser, ¿no? Pero claro, siendo Astur no quitaba para que fuera fuera hijo o descendiente de esos míticos pueblos, ¿no? Que habitaron por aquella zona y que dejaron sobre todo mucho rastro en aquella zona a nivel de megalitos y demás. Lo del que vino del mar y el tomar el nombre es porque realmente de Pelayo no se sabe absolutamente nada, salvo el nombre, que curiosamente es un nombre romano y que hace referencia al mar, ¿no? Y bueno, especulando yo, esto la verdad que la idea la tomo de García Atienza, ¿no? Él es el que me da la pista para imaginar, ¿no? Que podía estar vinculado con eso, con los míticos pueblos del mar, los atlantes y los constructores de megalitos, ¿no? También vinculado con la magia y demás. Nos movemos entre la historia y un tiempo lleno de sombras que no tenemos todos los datos para poder completar el puzzle, ¿verdad? Sí, forma parte, ¿no? del encanto de
aquella época, y el hecho de que las crónicas, primero que hay que decir que no son crónicas contemporáneas, lo que sabemos de aquella época forma parte de escritos y crónicas que se escribieron mucho tiempo después de que ocurrieran, no lo mismo que ocurre, por ejemplo, con Jesucristo, y que curiosamente ocurre con una época fundamental, ¿no? Es curioso que se ha intentado justificar, ¿no? Con que era un periodo en el que la gente vivía en constante guerra, que no tenían muchos medios, ¿no? Que había una incultura general, cuando luego realmente tampoco es cierto, ¿no? Porque sí que hay intelectuales que vivieron en aquella época, sí que hay gente que se dedicó a la cultura y que podía haber escrito y sin embargo no escribió, ¿no? Podría ser que no interesaba tampoco saber exactamente qué es lo que había ocurrido. Ya. Estamos hablando del año 720 y tantos de nuestra era, más o menos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tiene que ver Asturias con el rey Arturo? ¿Lo quieres enlazar con la magia y con esas leyendas que venían más del norte todavía? Claro, tiene que ver porque toda la zona norte de España tiene vinculación cultural con la zona de Bretaña, con Inglaterra y con las leyendas del rey Arturo. Hay gente que no sabe, bueno, muchas leyendas, por ejemplo, apuntan al origen de la población que hay en Irlanda como gente venida de Galicia, de la zona de entre Galicia y Asturias. Hay vinculación incluso toponímica, ¿no? Relacionada con los nombres que apuntan a que el Avalon del rey Arturo, por ejemplo, es la tierra de las manzanas, ¿no? Que bueno, tiene una vocación directa con Asturias. Hay vinculación, ¿no? A nivel cultural por el pasado celta y posiblemente muy muy anterior con esos pueblos misteriosos que mencionaba antes, ¿no? De los atlantes, podríamos decir. ¿Alguna característica de ese personaje mítico, don Pelayo? ¿Estaba muy relacionado con la magia también? Yo creo que sí, vamos, y de hecho yo en ese primer artículo que escribí sobre la Reconquista mágica lo ligo no tanto con el rey Arturo, ¿no? Que es con el que el arquetipo parece más vinculado, ¿no? de guerrero, sino con Merlín, que realmente es en la leyenda artúrica el que mueve los hilos, ¿no? Es el que de alguna manera crea al personaje del rey Arturo, el que lo convierte en rey y el que consigue todo lo bienes para su reino, ¿no? Yo creo que Pelayo posiblemente tenga vinculación más con esa figura que forma parte de esa cultura céltica, digamos, y vinculada con toda aquella zona. Fueron los únicos que repelieron el ataque de los musulmanes y la batalla de Covadonga. Hay un hecho misterioso que hizo que fuera milagrosa, ¿no? ¿Qué ocurrió allí? Sí, bueno, es un elemento propio de toda esta época, ¿no? El hecho de rodear de maravilla y de elementos sobrenaturales las batallas también. En el caso de Covadonga, además de la conocida leyenda sobre la aparición de la Virgen, en las crónicas se nos habla de flechas que son lanzadas por el enemigo y que vuelven al propio enemigo, ¿no? Y multitud de hechos así parecidos, ¿no? La propia gesta, ¿no? El haber conseguido acabar con un ejército numeroso, por lo menos importante, ¿no? De alguien o de un pueblo que ya dominaba gran parte de la península, ya es algo como para sospechar, ¿no? Que podía haber algo más, algo así como la pócima de Asteris o algo así. Como si hubiera habido también una intervención mágica aparte de esa pócima que tú dices. Sí, puede ser, porque de hecho, bueno, la propia zona de Covadonga ya es un lugar mágico y que tiene vinculación desde antiguo con la magia y con antiguas supersticiones, ¿no? Asturias en general lo es, ¿no? Pero precisamente aquella zona, ¿no? La gente que lo conozca, que conozca la cueva de Covadonga, aquel paraje es ya de por sí mágico y bueno, que está vinculado a muchas leyendas también. No os lo perdáis si podéis conocerlo. Esta es la primera parte, los hechiceros de Covadonga. En un momentito hablamos de Reyes Magos también en este lugar de Asturias. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Con Marcus Polvoranca hablando de la Reconquista mágica. Segunda parte, Reyes Magos de Asturias. ¿Había Reyes Magos en Asturias? ¿Descendientes sí, bueno, quizá de don Pelayo? Claro, imagínate, ¿no? Si el fundador de la estirpe, o entre comillas, ¿no? Porque yo pongo en duda también que la sucesión de reyes condujera a una... Bueno, las propias crónicas ya hablan de eso, ¿no? De que había un poco de confusión, había reyes que surgían porque eran hijos del rey anterior, otros que eran elegidos de otra manera. Si el fundador ya tenía estas raíces mágicas, el resto, por supuesto, ¿no? Vas analizando uno a uno y te vas encontrando con elementos mágicos, elementos que se
están vinculados a la magia y con el misterio. ¿El reino de Asturias era muy pagano? ¿No estaba alineado con los cristianos o sí? Bueno, el reino de Asturias y la península ibérica en general, lo que ocurrió, bueno, en ese contexto de guerra entre musulmanes y cristianos, que eran dos religiones monoteístas, el paganismo quedó arrasado, ¿no? Bueno, esto no es un misterio, es algo que aparece, ¿no? Hay numerosos concilios a lo largo de aquella época, atacando la magia, atacando el paganismo. Y bueno, he dicho la península ibérica, pero en general en Europa, ¿no? Carlomagno, que es el personaje estrella de la época, era un reconocido enemigo del paganismo, bueno, y protagonizó alguna que otra batalla sangrienta, alguna otra ejecución, igual que todos los santos de aquella época. Vale, ¿y qué tiene que ver todo esto con el Camino de Santiago, con la conspiración de Compostela que tú llamas? Claro, pues bueno, tenemos ahí el cóctel perfecto, digamos, ¿no? Tenemos una peregrinación que se celebraba desde muy antiguo y que tenía su fin en aquella zona, ¿no? Bueno, en realidad Santiago posiblemente ya era en Finisterre. Se mezclaba también con cultos que había habido, que posiblemente también estaban vinculados al paganismo, con Prisciliano, ¿no? Una leyenda que conoceréis. Y en una época en la que, como digo, hay una lucha entre dos grandes monoteísmos y también una lucha contra el paganismo, pues bueno, yo apunto a la hipótesis de que el Camino de Santiago pudo haber sido utilizado como una forma de demostrar poder y demostrar victoria, no situar en el lugar más santo para los paganos a un santo cristiano, ¿no? Una época en la que ya acaban con el paganismo. Ya. Algunos dicen que ese paganismo se guardó o se incrustó entre las piedras y quedó ahí un poco escondido solamente para los ojos que sabían verlo. Claro, y entiendo que fue como una manera de supervivencia, ¿no? No se puede arrasar las creencias de un día para otro. La gente tenía sus creencias, tuvo que aceptar, ¿no? Posiblemente de una manera que no les habría gustado, ¿no? Utilizando la violencia, como nos cuenta la propia historia, y eso tuvo que quedar allí de alguna manera, todavía hasta nuestros días, ¿no? Hay elementos paganos en el cristianismo y en muchos cultos que se realizan en la península. Terminando, el laberinto del Rey Silo, ¿qué es esto y dónde está? Bueno, es uno de los objetos arqueológicos, yo creo que más misteriosos de este periodo y en general de la historia de España. Es una lápida que fue encontrada en una iglesia prerrománica que hay en Pravia, que fue donde el rey Silo llevó la corte durante su reinado. En Asturias, Pravia. En Asturias, en la zona es oriental. Sí. Y bueno, es una lápida, no es única en el mundo porque hay alguna en el norte de África, también de época visigoda. Es misteriosa, bueno, pues solamente ya por la disposición, tiene unas proporciones que bueno, son esotéricas, han sido utilizadas en algunos edificios, en algunas catedrales, ¿no? En la mezquita de Córdoba también. Es misteriosa porque apunta a que fue construida por el rey Silo. De hecho, la frase que aparece en la lápida, que está dispuesta como una especie de crucigrama, ¿no? Donde una S inicial se despliega hacia en todas direcciones diciendo el rey Silo lo hizo, fue encontrada en esta iglesia, que luego la arqueología nos parece ser que demuestra que no fue construida por el propio rey Silo, la iglesia quiero decir. Y además es misteriosa porque a lo largo de la historia a muchos personajes vinculados con el esoterismo le ha interesado, ¿no? Como por ejemplo Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial, que hace un tratado sobre la forma cúbica y parece vinculada con esta lápida. Y por último con Dalí, ¿no? Que dedica un cuadro a la obra de Juan de Herrera, en la que aparece también el laberinto del rey Silo. Vale, perdona mi ignorancia, ¿quién era el rey Silo? El rey Silo es uno de los reyes magos, uno de los descendientes, entre comillas, de Pelayo, que bueno, como he dicho, es conocido porque trasladó la corte desde Cangardonís, que es donde se había establecido con Pelayo, hasta Pravia, hasta esta otra localidad asturiana. Dicen las crónicas que porque él era de allí, que posiblemente le gustaba, yo creo que por algo más, ¿no? Por alguna de estas guerras internas que se desarrollaron durante aquel periodo. Ya, y era uno de los Reyes Magos. Era uno de los Reyes Magos, yo creo que sí. Vale. ¿Ese laberinto se puede visitar, se puede ver? Sí, lo que pasa es que no es el original, hay una reconstrucción, porque lo que se encontró
fue la lápida ya destruida, pero bueno, se ha podido hacer una reconstrucción de la lápida. La iglesia también se puede visitar, no es tampoco tal y como era originalmente, tiene algunos arreglos por destrucciones que se han ido produciendo, pero bueno, es una joya del prerrománico, sea del rey Silo, sea o la construyera quien la construyera. En Radio Nacional, el misterio continúa. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tres y 51, 2:51 en las Islas Canarias. Nos decís a veces que queréis pasar miedo. Este fragmento que hemos recuperado lo llamamos El día que pasamos tanto miedo. Lugar, Casa de las Caras, en Belme de la Moraleda, toda la casa llena de sensores, y parece que había algo que interactuaba y que respondía a través de los sensores. Escuchad. ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara? Me cago en la leche. ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara? Muy bien, entendemos que queréis la comunicación. Necesitamos algo más. Confirmarnos vuestra presencia, volver a hacer saltar el sensor de movimiento. Se ha disparado un frame. Adelante. ¿Eres un niño? De la vela. Sí. Sí. Hostias. Se ha parado. Se ha parado instantáneamente. ¿Eres un niño pequeño? Mira, 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 mira. ¿Puedes parar la llama? ¡Hostia, tío! ¿Puedes mover la llama? Adelante, muévela. Joder. Me cago en la leche, tío. Muy bien, perfecto, perfecto. Bien. Si estás tú solo... No estás solo. Bien, perfecto. Movimiento aquí, movimiento allí y movimiento allí. Muy bien. Perfecto, muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Gracias. Fijaos en la secuencia, ¿eh? Es como si quisiese comunicarse con... Sí, con un código de sí o no. ¿Puedes parar la llama ahora? Párala, por favor. Muy bien, tranquilo, no te asustes. No te asustes. Para la llama, por favor. Estate tranquilo. Detén la llama. Las 4:17 minutos. Hora en la cual se movió la silla por primera vez, ¿eh? Efectivamente. Bien. ¿Verdad? Si un 42% han dicho que hace falta honor, por detrás le sigue Compasión con un 33,9% y solo un 24% de oyentes han defendido la lealtad. Vaya. Pero bueno, algunos comentarios que han hecho en torno a ellos es que en Occidente carecemos de las 3 virtudes, los más pesimistas, otros han dicho que a falta de virtudes cualquiera es buena y que si las 3 se dan la mano desde el corazón, pues mucho mejor que mejor. Bien. Ahí quedaba la encuesta de la semana pasada y ya tenemos resultados de la que hemos colgado. De la de hoy, vale. Que va a estar durante la próxima semana, los 7 días, y que vamos a dar un premio. Vamos a regalar un libro a uno de los oyentes que participe en esta encuesta y nos diga, ¿crees que los ovnis pueden ser mensajeros de la conciencia global, como defiende Miguel Pedrero? Hasta el momento tenemos una mayoría de noes. Parece ser que no tiene nada que ver. Con un 59%. Bueno, están ahí, ¿eh? Vale. No están muy lejos los oyentes a los que ha convencido Miguel de los que no. Vale, es una nueva teoría que habrá que ver cómo el desarrollo que tiene. ¿Ganadores? Tenemos 5 que son Beni Berjón, María Isabel, Andrés Miguel Rondán, Ana DH y José Herrero. Recordad que tenéis que enviarnos
vuestra dirección postal si queréis que os llegue ese libro a espacioenblanco@rtve.es. Voy a repetir los que me parece que los he dicho muy deprisa. Es Beni Berjón, María Isabel, Andrés Miguel Rondán, Ana D.H. y José Herrero. Enhorabuena. Poneros en contacto con nosotros y os llegará ese regalito. ¿Algo más o nos vamos? Nos vemos dentro de un poquito en Barcelona, si no pasa nada extraño, si el bicho nos deja. Tenemos medidas de seguridad súper estrictas para que no ocurra nada. Vamos a viajar en tren, si nos dejan salir de Madrid, que estamos confinados, pero podemos hacerlo porque vamos de trabajo. Así que nos veremos en Barcelona, ¿no? Digo yo. Bueno, vamos a cruzar los dedos a ver qué pasa. La conciencia global nos protege. Feliz semana, gracias. Igualmente a todos. El espacio en blanco se cierra por ahora, será solo un paréntesis, solo el tiempo justo para seguir buscando temas y traerlos aquí la próxima semana. Llegan nuestros compañeros de nuevo, José Luis Aragón y Javier Carrión, para daros toda la información de las 4, las 3 en las Islas Canarias, y después os dejamos a hombros de gigantes. Un poquito de música hasta las 4, feliz semana, serán solo 7 días para volver a encontrarnos, cosa que queremos hacer aquí en el espacio en blanco. Feliz semana, a cuidarse, nos vemos en el espacio en blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.